Génesis capítulo 1, versículo 3 al 31. Haremos un resumen de los días de la creación, un resumen así rápido. Por favor, yo les voy a pedir a toda la iglesia que me tengan paciencia. Y es que hay tantísima información aquí, ¿saben? Creo, no es que solo pienso, estoy completamente convencido que ni siquiera deberíamos haber salido de Génesis capítulo 1 de las primeras palabras. En el principio, no deberíamos haber salido todavía del Bereshit, pero no estamos tampoco en un salón de clases académico, universitario, ¿no? Pero no deberíamos haber salido del Bereshit si quisiéramos profundizar mucho más en el principio y luego creó de ese fiat de Dios creativo, ¿no? Que trajo a la existencia todo el universo. Ahí hay mucho filosóficamente, apoyándonos incluso tal vez con la misma ciencia, pero por sobre todo con los decretos de nuestro Dios, con la personalidad de nuestro Dios, con los atributos de Dios, poder desentrañar mucho más. Creó los cielos y la tierra, y entonces química, física, matemática pudiéramos usar y quedarnos ahí mucho tiempo. Los cielos y la tierra, y en fin comenzar a avanzar lentamente. Déjame decirte que todavía no hubiéramos salido en el principio. Así que hay tantísima información aquí que podríamos dedicarle mucho más tiempo. Pero tampoco quiero que piensen que cuando acabemos Génesis muchos de nosotros ya estaremos muertos, ¿no? O quién sabe. Pero hay mucha información aquí, muchísima información. Y para mí, como predicador, es muy difícil pasar los pasajes demasiado rápido, aún conociendo el contexto de la iglesia que el Señor me permite liderar. Conociendo que no todos venimos del mismo grado académico, y no está mal en el sentido de que no requieres tú grados académicos para ver la gracia de Dios sobre tu vida y alcanzar la salvación que es mediante Cristo. Solo es por fe, creyendo y punto. No necesitas grados académicos. Pero ahora que has sido salvado y que has sido depositado en esta iglesia, obviamente se te tiene que enseñar las Escrituras. Y al enseñar las Escrituras es necesario que también crezcas en conocimiento de esta Escritura. Y para ello se requiere explicar. Y para mí, pasar un pasaje de manera tan rápida, se me es difícil, hermano. Se me complica porque puedo estar observando, qué sé yo, a un cristiano. Conocedor, ¿no? Observador, investigador. Pero tal vez pudiera estar observando al hermano Samuelito, con toda esa fortaleza, ¿no? El hermano incansable, hermanos. Pones a Cristian y al hermano Samuel a trabajar y adivina quién gana. En el campo. Cada uno tiene sus fortalezas, cada uno tiene sus habilidades. Pero el hermano Samuelito, pues necesita una explicación un poco más pausada. La iglesia está llena, tiene una mixtura, ¿no?, de hermanos de distintos grados académicos. Y no es mi deseo que solamente estemos apuntando a las mentes que han pasado por la universidad o que tienen un entendimiento un poquito mayor debido a la cercanía que han tenido con la lectura, sino poder abarcar a todos. Así que ténganme paciencia. Para mí es muy difícil como predicador pasar por los pasajes demasiado rápido. Mi deseo es que no tengan un entendimiento superficial, sino puedan tener un entendimiento profundo. Sé que puedo fallar en ello, fallo en ello debido a que no soy tan versado, tan delicado, con tanto carisma, tal vez como lo podría ser Sproul o como podría ser otros predicadores o Miguel Núñez, no lo sé. Pero yo les pido paciencia. Pero de todas maneras vamos a hacer lo posible por no exagerar, ¿no? Por no irnos a los extremos. Pero si pudiéramos nosotros repasar los días de la creación, estos 6 días de la creación, creo que nosotros pudiéramos ver algunos puntos o patrones absolutamente fantásticos que nuestro Dios, nuestro amado Dios, nos ha registrado a través de estos textos que tenemos en los primeros versículos de este primer capítulo.
que son parte de su revelación para cada uno de nosotros y que tiene implicaciones prácticas para nuestra vida en el mundo actual. Entonces, hoy día abordaremos Génesis 1, versículo 3 al 31, que hemos leído la semana pasada, y comienza diciendo en el versículo 3, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. No voy a leer todo el texto hasta el versículo 31, pero una parte, y dice, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas, e hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así, y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Y entonces comienza él a avanzar en el día tercero, en el día cuarto, en el día quinto, y entonces podemos observar un patrón bien visible ahí. Pero los dos primeros versículos del Génesis nos confrontaron con la realidad suprema. ¿Quién es la realidad suprema y última en el universo? Pues es Dios, el creador personal, que creó a los cielos y creó a la tierra, que creó la materia, que creó el espacio, que creó todo lo que vemos, que creó absolutamente todo. Eso nos dice Génesis capítulo 1, del versículo 1 y 2 nos muestra claramente esto. Pero después del resto del capítulo 1, desde el versículo 3 hasta terminar en el último versículo 31, e incluso entrando al capítulo 2, los primeros versículos, el final todo Génesis de todas maneras, pero de manera especial aquí, podemos ver que este capítulo, el capítulo 1, termina desde el versículo 3 y avanza y nos muestra la soberanía de Dios en la creación. Él ha creado soberanamente todo lo que existe. Y repasemos entonces en este tiempo ese contenido y lo que ha ocurrido en estos días de la creación, para que luego dediquemos en los sermones posteriores, nos dediquemos al día sexto, especialmente a la última porción del día sexto, ya que es fundamental para la comprensión de nuestra historia, para la comprensión de la historia de la redención que incluye al ser humano que ha caído. Pero antes de continuar, necesitamos al menos hacer una breve referencia a las distintas posturas que existen para explicar la creación. No soy el pastor Barnes, tampoco, como les dije, esto no es un salón de clase donde tenemos que detallarlo un poco más, explicar de manera profunda, de manera simple, de manera resumida. Me gustaría mostrarles, tal vez algunos aquí nunca se han percatado de ello, pero algunas posturas referente a la creación, porque ha habido muchísima controversia, y especialmente en estos últimos 180 años, incluso en el círculo evangélico, en el círculo reformado, incluso ha habido mucha controversia acerca de la naturaleza de estos días. Pero en el sentido de que estos días que nosotros tenemos, de 6 días que vemos, en el día 1 Dios crea tal cosa, en el día 2 crea tal cosa, en el día 3 crea tal cosa, día 4 el sol y las estrellas, día 5 y así va avanzando. Pero la controversia, especialmente desde hace 180 años aproximadamente, es si es que estos días, cada día de la creación, es día de 24 horas como lo tenemos nosotros. Es decir, de 12 de la noche, de las 00 horas con 1 segundo, 00 horas con 1 segundo, hasta las 11:59 de la noche. Para nosotros eso es un día de 24 horas. La 1 de la mañana, 2 de la mañana, 3 de la mañana, ¿no? Pasamos por 12 del mediodía, 11 de la mañana, luego entra 12 del mediodía, 1 de la tarde, 2 de la tarde, 3, 10 de la noche, 9 de la noche y estás con sueño y bostezando, ¿sí o no? Y entonces termina el día con 11:59,
con 59 segundos y el reloj marca las 00 horas y comienza otro día. La controversia, especialmente en estos 180 años que han pasado aproximadamente, desde hace 180 años, es que si estos días son días como los tú y yo los conocemos, días literales, días de 24 horas, aunque no vamos a entrar en el detalle de que el día en realidad no tiene 24 horas exactas, ¿no? Por eso necesitamos un febrero, cada 4 años, al febrero se le aumenta un día, ¿te acuerdas? 29, creo que este año tuvimos 29, ¿no? ¿Este año fue? El año pasado, no este año, el año pasado tuvimos 29 días. ¿Por qué? Porque cada 4 años se tiene que hacer una corrección y se aumenta un día para que encaje, porque el día en realidad no tiene 24 horas exactas, pero de manera general se dice que el día tiene 24 horas. Y esta controversia justamente tiene que ver con eso. Estos días, es decir, Dios comenzó a las 00 horas y luego conforme avanzó el día y termina a las 11:59 con 59, Dios terminó todo lo que hizo el primer día y luego al segundo día comenzó lo siguiente. Es decir, como si sería de nosotros, de domingo a domingo, ¿no? Así. O cada día en realidad es un periodo de tiempo mucho más largo que algunos interpretan que son millones de años, que un día equivale a millones de años. Y entonces tenemos la postura, y ahí se definen las posturas, dentro del creacionismo, la postura de tierra vieja, aquellos que creen que la tierra tiene millones y millones de años, que cada día equivale a millones de años, y los de tierra nueva, donde yo estoy, donde creemos que la tierra es joven. Tierra vieja, tierra joven. Otra vez, los que creen en tierra vieja son personas o son hermanos que creen que la tierra fue creada en millones y millones y millones de años. Y tierra nueva, que la tierra fue creada no más de 10,000 años atrás y que los días de la creación equivalen a días literales. Eso es. Pero déjame decirte algo. Podemos tener licencia para optar una de las dos posturas. Miren por favor lo que dice el Seminario Teológico de Westminster respecto a este tema, porque desde hace 180 años es cierto que hay controversia en esto, y él dice, ellos dicen, la duración cronológica de los 6 días de creación nunca se ha considerado por la junta directiva ni los profesores del seminario como un asunto sobre el cual las escrituras mismas hablan con claridad decisiva. El seminario siempre ha mantenido que un juicio exegético en cuanto a este asunto nunca ha sido considerado una prueba de ortodoxia cristiana. Es decir, no puedo decir yo que porque soy tierra joven, yo soy en lo correcto, yo soy ortodoxo, y tú que eres tierra vieja, bien vieja, no eres ortodoxo y estás equivocado. No hay necesidad de hacer eso. No hay nada de necesidad para hacer eso, hermanos. No necesitamos hacer eso. Es más, incluso siguen diciendo en este Seminario Teológico de Westminster, no es necesario pensar que los 6 días de los cuales habla el primer capítulo de la Biblia han de entenderse como 6 días de 24 horas cada uno. Puedes pensarlo así, puedes meditarlo así, pero también pudiera no ser así. Así que no vamos a decir que el hecho de que el pastor O'Jarvis diga que los 6 días son literales es la verdad absoluta y todos los que piensen diferente están equivocados. No, lo que quiero es mostrarles que incluso en los días de la creación hay posturas dentro de los creyentes nacidos de nuevo. Pero lo que quiero mostrarles también es ¿desde cuándo hay este problema?
¿Desde cuándo? Históricamente la iglesia siempre ha considerado estos días como días literales. Ahí es donde me encuentro. En la historia de la iglesia ha considerado estos días como días de 24 horas, así tal como nosotros lo conocemos. Pero en estos últimos 180 años, incluso dentro de los círculos reformados o evangélicos, ha habido considerables diferencias, debates sobre la naturaleza de estos días. O son millones de años, o son días literales, o es solamente una manera poética o figurativa de haber hablado ahí Moisés. Eso es lo que se piensa desde hace 180 años. Perdón que le corte, dice, y fue la tarde y la mañana un día. Sí, pero no es, aún lo diga así, la palabra día, en otros pasajes encontramos que se puede referir a un periodo de más de 24 horas, un tiempo más prolongado. Así que no es concluyente. Por eso en el seminario teológico en Westminster dice, en estos puntos tenemos licencia. No nos vamos a pelear. Tú consideras días literales, tú consideras días millones de años, no hay ningún problema. Pero lo que les quiero mostrar es que históricamente la iglesia no ha pensado así. Y claro, históricamente también la iglesia ha pensado, el mundo cristiano ha pensado erróneamente en muchos casos, como la idea de que la tierra era el centro del universo y los monjes católicos lo defendieron a capa y espada, y después hasta que se demostró que la tierra no es el centro del universo, que más bien es la tierra quien está girando al sol, y no solamente alrededor del sol, y no solamente eso, sino que también el sol está girando, forma parte de una galaxia, y la galaxia incluso forma parte de un todo mucho más grande. En realidad eso es así, pero en el pasado también los cristianos han defendido cosas equivocadas. Pero aún así, la iglesia no ha entendido o históricamente ha entendido que los días son días literales. Y en ese grupo, entre ellos, se encuentra, por ejemplo, el gigante Agustín de Hipona, que la iglesia católica lo conoce como San Agustín. También encontramos a Tomás de Aquino, pero recordemos que Agustín, él creía que los libros apócrifos o llamados deuterocanónicos que toma la Iglesia Católica, estos libros eran inspirados por Dios, es parte de la escritura bíblica, parte de la escritura inspirada por el Espíritu Santo y formaban parte del canon. Y hay un libro llamado Sabiduría de Ben Sirac, que a menudo se le llama eclesiástico, que no se debe confundir con Eclesiastés, por si acaso. Y en ese libro hay una frase que afirma que Dios creó al mundo de manera instantánea. Ni siquiera dice en 6 días de 24 horas. Ahora, hay que recordar que no son libros inspirados por Dios, pero también los que hemos estudiado el Antiguo Testamento, lo que hemos estudiado bibliología, sabemos que estos libros del apócrifos que les llamamos, porque no son inspirados por Dios, nos sirven, tienen errores, es cierto, errores doctrinales, pero también tienen información, sí, real de muchos acontecimientos del pasado y que se puede tomar como una referencia para nosotros ver cómo estaban pensando en el pasado. Pero en este libro se dice que el mundo no fue creado en 6 días, sino fue creado en un instante. Tal vez usted no lo sepa, pero usted es agustino. Ay, pastor, ya, con calvinista ya me rompiste la cabeza. Sí, es que no solamente eres calvinista, porque la iglesia lo es. También eres agustiniano o agustino. Porque nosotros seguimos los postulados, seguimos a Agustín o San Agustín, como lo conoce la Iglesia Católica, o Agustín de Hipona, como nosotros lo conocemos, ha sido uno de los teólogos más influyentes de la historia cristiana, del cristianismo, más influyentes. Nosotros aprendemos, tenemos la teología, básicamente, sale de todos los estudios que él ha tenido. Pero mira, una mente tan brillante como Agustín quiso entonces concordar lo que este libro de Eclesiástico dice, que la tierra y el universo fue creado al instante en realidad. Y entonces él también creía que la tierra fue creada en un instante.
Agustín consideró que era su obligación conciliar la enseñanza de este libro apócrifo de Eclesiástico con el relato bíblico que hablaba de la creación que nosotros tenemos en 6 días. Así que la respuesta de Agustín fue de intentar armonizar estas dos perspectivas, argumentando que el mundo así había sido creado instantáneamente, así, ni siquiera, miren, él cree en el poder de Dios mucho más que yo creo. Para mí son 6 días, para Agustín era así, al instante, y que los 6 días luego descritos eran simplemente un recurso literario que el Señor había desarrollado para explicar cómo es que había creado el mundo. Miren hacia dónde el gran pensador Agustín, ya te dije, tú eres agustino y no lo sabías. Todo el mundo evangélico es agustino, a no ser que hayan herejes aquí escondidos, ¿no? No, incluso arminiano o calvinista, no hay problema. Jarbiniano, no. Roxana es deiviriano. Ahora, pero quiero que sepan que esa no era una teoría literaria pura, hermanos. Era un deseo de armonizar dos perspectivas que tenía Agustín. Tenía el libro de Eclesiástico y luego tenía los 6 días e intentó armonizar. No, Dios creó en un instante, pero los 6 días es solo una explicación literaria, nada más. Pero aparte de San Agustín o de Agustín de Hipona, todos los demás han aceptado que estos fueron días literales hasta hace aproximadamente 180 años. Y la razón por la que estas nuevas teorías han proliferado se debe a los avances de la paleontología moderna, la antropología humana moderna, la antropología arqueológica que estudia los orígenes del hombre, la geología moderna y otras ciencias. Y debido a eso es que entonces ahora tenemos una controversia. Y mucho más, desde Darwin han comenzado estas ideas a tener mucho más eco en el mundo, incluso evangélico. Los geólogos y otros especialistas en ciencias humanas han creído que el mundo en realidad era muy antiguo. Y con Darwin esto comenzó a crecer mucho más. El mundo tiene millones y millones de años. Y entonces se rascaban la cabeza muchos cristianos. Aquí tenemos que Darwin y todos los demás nuevos estudios están diciendo que el mundo tiene millones y millones de años debido a los restos fósiles que se encuentran y con la datación del carbono 14 que le han hecho millones y millones y millones de años. Y entonces se rascaban la cabeza. ¿Y qué hacemos entonces con los 6 días literales que día? Entonces comenzaron a pensar en que cada día es millones y millones de años. Eso es lo que pensaron así. Comenzaron a intentar encontrar una manera de armonizar estos relatos de los 6 días de la creación con estas ideas producto de la ciencia moderna. Surgieron varias teorías, varias interpretaciones de la creación del universo. Una de ellas, sostenida por Thomas Chalmers, un excelente héroe de la fe, ministro de la Iglesia de Escocia, él se adhirió a una idea ya un poquito mucho más antigua que él, pero esto de la teoría de la brecha. Y la teoría de la brecha postulaba que hubo un lapso de tiempo enorme entre Génesis 1 y Génesis 2. Un lapso enorme, enorme. Y algunos incluso la han difundido para argumentar que hubo intervalos entre esos días. Cada día incluso tiene intervalos. Y eso te abre la posibilidad incluso de evolución, pues. Un personaje muy ilustre del cristianismo. Que Dios creó, y que en esa creación hubo brechas. Dios creó en un día y luego transcurrieron millones y millones de años y luego creó otro, y ese fue un intento de adaptar los días de Génesis 1 a la teoría moderna. Vean ustedes, Agustín ya había intentado hacer eso en el pasado. Y eso se comenzó a hacer desde que luego, y con más fuerza, desde que la ciencia comenzó a avanzar. Algunos aceptan ello, dan su vida por ello y dicen, así es. Otros, yo no voy a decir si es cierto o no lo es,
Pero otra teoría también muy popular es llamada la teoría de día-era. Y esta teoría sostiene que los días de Génesis 1 no son días de 24 horas, sino largas eras o épocas. Y otra vez ahí se abre la posibilidad a evolución o a millones de años, donde de a poco se va formando y va formando. No son 24 horas. Y otra vez se intenta adaptar estas eras a la enseñanza de la ciencia moderna. Pero es un intento bien intencionado, no es malintencionado, de armonizar la ciencia con las escrituras. Es un intento muy bien intencionado, porque creyentes nacidos de nuevo, creyentes en la Biblia, intentan armonizar de esta manera, porque quieren que toda la verdad armonice, entonces, con todo lo que las escrituras dicen, puedan armonizar con la Biblia. Tanto la revelación general como la revelación especial de Dios tengan entonces una armonía. Pero también tiene sus muchos problemas eso. Más recientemente se ha desarrollado una perspectiva de los días llamado perspectiva literaria de los días o teoría literaria de los días. Y entonces se piensa ahora que estos días son una manera literaria de llamar a los días, a muchos años que han pasado. Y hay personajes de seminarios muy reconocidos en el mundo, profesores académicos que se adhieren a estas perspectivas, incluso personajes del seminario de Westminster, un seminario muy representativo en el mundo cristiano, reformado, y se adhieren a estas posturas. Entonces, los días de Génesis son días en realidad literarios. No se refiere a días históricos, dicen, de 24 horas, sino es un recurso literario diseñado por Moisés. Y Moisés fue quien relató Génesis. Y esto fue hecho para representar una verdad espiritual, dicen ellos. El problema con esta perspectiva es que no existe ninguna evidencia textual de que Moisés pretendiera que este relato se interpretara de otra manera que no fuera históricamente. Para Moisés está haciendo un relato histórico, está narrando un evento histórico, no está narrando figurativamente, no está narrando como haciendo un uso de un recurso literario, no está haciendo eso. Al menos los de Tierra Vieja, de Tierra Nueva, no vemos una evidencia de ese tipo en el texto que Génesis está mostrando. Porque cuando revisamos la narrativa histórica que presentan los hebreos en el pasado, tiene las mismas características de la narrativa histórica que nosotros encontramos aquí en Génesis. Así que la única manera de llegar a una visión del marco es importando ciertas suposiciones sobre cómo abordar los primeros 11 capítulos del Génesis, porque no hay nada en el texto que nos lleve a pensar que realmente es solamente una manera literaria de mencionar los días. También hay otra perspectiva similar a la conocida como la teoría del día de la revelación. Bueno, eso es otro punto que no me gustaría tocarles mucho. Pero no encontramos eso en el libro de Génesis, al menos los que consideramos la tierra que fue creada en días de 24 horas. Miren, nosotros debiéramos tener cuidado de no adaptarnos a la teoría científica actual así de manera tan rápida y apresurada, porque la ciencia avanza y lo que descubren ahora siguen investigando, siguen obteniendo, fabricando, viendo mejores métodos o instrumentos, y entonces encontramos que las cosas que se descubrió ahora o en el pasado, pues ahora son de otra manera. Eso constantemente está ocurriendo. Hay un viejo dicho que dice: quien se casa con el espíritu de este siglo será viudo en el venidero. Y hay muchos buenos hombres que han intentado darle explicación científica y concordarla con las escrituras, pero al final han fracasado. Y entonces debemos nosotros tener cuidado de eso. En segundo lugar, debemos resistir cualquier tendencia que menoscabe el carácter histórico de este pasaje. Porque a lo largo de las escrituras,
La Biblia, el Señor nos muestra, y aquí en Génesis especialmente, que el Señor se toma muy en serio la creación del mundo como un evento histórico. Y si no es un evento histórico, entonces, ¿por qué tiene las características de una narrativa histórica? Así como vemos como el apóstol Pablo presenta la resurrección de Jesucristo como un evento histórico. Así como Lucas, después de haber investigado, nos presenta los hechos de nuestro Señor Jesucristo ahí en su libro de Lucas. Y luego los hechos del Espíritu Santo en su libro de Hechos. Lo narra de una manera histórica. Y nosotros encontramos que en las Escrituras, a pesar que hay literatura profética, que no debemos interpretar literalmente, por lo general hay historia aquí. Y creemos que en el Génesis, el capítulo 1 principalmente, no es diferente. No es diferente. Nosotros debemos tomar en cuenta eso. ¿Qué más? Debemos recordar que cuando miramos la creación a través de los ojos de Moisés, tenemos que mirarla a través de barreras grandísimas, muy grandes. Por ejemplo, el diluvio de Noé. El diluvio que Moisés muestra cambió el mundo de manera drástica. Antes de Noé el mundo estaba diferente. Después de Noé el mundo fue diferente y eso es algo que tenemos que tomar en cuenta. ¿Qué más? Debemos analizar entonces también que después que Dios creó el universo, el hombre cayó. Y después de la caída hubieron también muchos otros cambios. Debemos tener en cuenta eso. Y lo otro es que cuando Moisés describió el encuentro, por ejemplo, de Abraham en Ur de los Caldeos, Moisés describe que Abraham escuchó la voz de Dios, escucha la voz de Dios, que lo llama. Deja tu tierra y tu parentela, y Moisés entonces escribe lo que Abraham escuchó. Pero cuando Moisés describe los días de la creación, y especialmente el día 6, él describe algo que nunca antes ha visto. Él no ha visto eso. ¿Sí o no? No lo ha hecho. Él nos da un relato inspirado por el Espíritu Santo, pero un relato en el cual él no ha estado. O al menos, ni siquiera ha habido alguien quien le cuente de primera mano. Y por lo tanto nosotros al interpretar, al ver Génesis, tenemos que tomar en cuenta todo ello, porque si no pudiéramos estar cayendo en serias equivocaciones. Pero no significa, hermanos, que si usted, a pesar de esta pequeña o intento débil de explicarte de los días de 24 horas, y usted siga, estoy diciendo que usted debe abrazar estas posturas. Solo estoy mostrando, hermanos, que en estos de la creación, de los 6 días que consideramos los de Tierra Nueva, o millones de años, no hay consenso. Puede usted tomar cualquiera de ellas y seguir abrazando la confesión de 1689. No hay ningún problema y seguir siendo parte de la iglesia, no tiene que usted irse a otro lugar. Solo que creemos que las Escrituras están mostrando el relato de la creación como un evento histórico. ¿Por qué pensamos así? ¿Por qué no creemos en esta narrativa de millones de años? Porque observa, para aquellos que piensan que que cada día significa millones de años, entonces el día 1 pasó millones de años, día 2 millones de años, día 3 millones de años y llegamos al día 6 y en el día 6 en la última porción es donde es creado el hombre, porque antes es creado el animal. Entonces han pasado millones de años hasta el día 6 y el día 6 mismo tiene también entonces otros millones de años para que al final la última parte en el último puntito de esos millones de años desde el primer día es creado el hombre. Yo te pregunto, ¿cómo se ve el hombre entonces en relación con la creación? Si te das cuenta, el hombre se ve completamente insignificante. Han pasado millones y millones y millones y millones de años y en la última porción, el hombre. En la última porción, el hombre.
Mientras que cuando encontramos que el relato de Moisés nos dice que la creación del mundo ocurre en 6 días y luego reduce la creación a su mínima expresión, mostrando que en esos 6 días también el hombre está apareciendo como la mayor expresión del acto creativo de nuestro Dios. No presenta al hombre como un ser inferior a todo lo demás que ha creado, sino presenta al hombre como el pináculo de su creación, como la cúspide de su creación. En la evolución nosotros vemos que el hombre es lo último en la creación. Se reduce a millones de años formándose muchas cosas y el hombre se reduce a lo mínimo casi. La última partecita de la evolución o la última partecita de la materia que ha sido organizada por Dios. Pero si vemos los días literales, vemos que al final el hombre no es un punto en medio de la creación, un punto insignificante, sino vemos que el hombre es el pináculo de la creación de Dios. Si tomamos millones de años, el hombre solamente es un puntito. Pero si tomamos los días literales, el hombre no es un punto en la creación. El hombre es lo más creativo de Dios, si te das cuenta. En la creación no somos insignificantes. Delante de Dios, si nos comparamos, somos significantes. Pero en la creación, la complejidad que tenemos nos muestra el poder creativo de nuestro Dios, la sabiduría de nuestro Dios, que no nos hace menos que la creación. Sino, constantemente las Escrituras nos muestran que el ser humano es muy importante y es más, y lo pone como Señor de la creación, si te das cuenta. Así que cuando Moisés nos transmite el hecho de que la creación se realiza en 6 días, Moisés la reduce a su tamaño y se centra en el hombre como la corona de la creación de Dios. Eso no puedes hacer con millones de años. En millones de años es el hombre la última cosa que ocurre. Pero en 6 días Moisés lo reduce y muestra al hombre como lo más excelso y más excelente. Como el poder creativo de nuestro Dios formando al ser humano y haciéndolo semejante incluso a él. No somos insignificantes. Moisés está mostrando eso en estos 6 días de la creación. Dios le da al prólogo 6 días y luego dedica el resto de la Biblia, desde Génesis 2 hasta Apocalipsis 22, a hablarnos de su redención. ¿Redención de quién? ¿De la humanidad, de la creación principalmente, de la materia o del ser humano? ¿Se dan cuenta? El hombre no es un punto insignificante en medio de su creación. Y eso me lleva a pensar que entonces la creación no fue hecha en millones y millones de años. Porque va en contra de lo que las Escrituras muestran desde Génesis hasta Apocalipsis. Si sacamos a Dios, parece que Génesis, Apocalipsis está centrado en el hombre. Pero claro, es Dios el autor principal. La centralidad está en Dios, pero está usando al hombre. No está usando tanto la creación. No ha venido a redimir principalmente a la creación. La creación fue declarado buena en gran manera. Y el hombre también, pero cuando el hombre cae de su estado caído, es el hombre quien tiene que ser rescatado principalmente. No es la creación, es el hombre. La creación cae debido al hombre, no es que el hombre cae debido a la creación. Entonces Dios se dedica a traer gloria a su nombre al rescatar al ser humano. Entonces los 6 días nos muestran que dentro de este poder creativo de Dios, el hombre tiene una función muy importante y no es un punto insignificante, donde después de millones de años, en la última porción de esos millones de años, el hombre aparece reducido. No es así. No es para nada así, creo, pero si usted cree diferente, no hay problema, podemos seguir siendo hermanos. Ahora, recordemos un poco lo que hablábamos la semana pasada.
La semana pasada hemos hablado acerca del orden de la estructura de la creación, de cómo Dios lo ha creado. Pero dijimos que los 3 primeros días nos muestran a Dios formando el mundo. Los últimos 3 días nos muestra, desde el cuarto nos muestra que Dios está comenzando a llenar el mundo, llena el vacío. Y esto es impresionante porque es Dios poniendo su sello sobre la creación. Pero también podemos observar que Dios creó todo esto con su poder. Ya sea que tú creas en millones de años o no, no puedes negar que Dios es el creador poderoso aquí en la creación. Desde el versículo 3 al versículo 5, el poder de Dios en todo su esplendor se manifiesta cuando Dios dice y luego llega a existir lo que Él dice. Hay una palabrita que se usa para este poder creativo de Dios, se llama el fiat divino. Incluso hay un carro, Fiat, ¿no? El fiat viene de la palabra latina fiat, justamente, que no es otra cosa más que un orden, una ordenanza, ¿no? Y luego fiat lux, que significa hágase la luz, una locución latina que se usó. Dijo Dios que la luz existiera y entonces por el puro poder de Dios tenemos la luz. Y con 8 simples mandatos Moisés nos dice que Dios habló y la realidad existió. Date cuenta, es el poder de Dios quien le permite, incluso ordena a la tierra, produzca hierba. Seguramente los agrónomos dicen, no, la tierra produce, solita produce la tierra. Eso es falso. Eso es falso. No puede producir si Dios no lo hubiera ordenado. La tierra solita tiene sus nutrientes. No puede producir si Dios no lo hubiera ordenado. Dios ordenó que la tierra produzca hierba. Fue con su poder. Él lo dijo, Él habló y así ocurrió. Eso es lo que dice las Escrituras. Es su maravilloso poder quien obró para que nosotros podamos tener todo lo que nosotros vemos, incluso lo que no vemos. Pero también vemos que Dios está transformando el caos y lo está transformando en orden. El desorden lo está trayendo a orden y lo está diferenciando claramente. Está teniendo una división, una distinción entre lo desordenado, entre lo oscuro, llevarlo a la luz, entre el desorden, llevarlo al orden. Y así que vemos desde el versículo 6 al versículo 8, nosotros encontramos que Dios está comenzando a ordenar, está trayendo diferenciación. Esta es las tinieblas, pero esta es la luz. Este es el día, pero esta es la noche. Estos son los cielos y estas son la tierra. Las aguas de arriba del cielo y las aguas de abajo de la tierra. Está trayendo diferenciación nuestro Dios en cada día que está relatando ahí de su creación. Y miren, constantemente encontramos esto. Y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios, y luego encontramos una palabra creadora donde dice Dios, hágase. Y luego ocurre. Y luego una palabra de cumplimiento. Y fue así. Esas palabritas encontramos constantemente en el relato. Ahora, yo creo que tú no estás perdido en esto porque has leído Génesis muchas veces ya. Y sabes a qué me refiero. Si no es así, entonces entiendo que pudieras estar un poquito volando. Pero se les ha ordenado desde hace 2 meses, creo, leer Génesis 1. Muchas veces, para que cuando lleguemos a estas palabras lo puedas reconocer fácilmente. Y luego, en cuarto lugar, hay una palabra de señorío, donde Dios nombra lo que ha creado. Y Dios muestra su señorío al hacerlo. ¿Y qué más hay? Hay una palabra de elogio. Y fue bueno. Y dijo Dios, fue bueno. Incluso en el día 6º dijo Dios, fue bueno. Esto que yo he creado fue bueno. Lo que indica que la creación de Dios es esencialmente buena. No solamente el ser humano, sino toda la materia es buena. A diferencia de las muchas otras culturas o religiones donde dicen que lo espiritual y lo material no pueden juntarse y la materia no pueden juntarse porque la materia es impura y lo espiritual es puro. No es cierto. Génesis 3, lastimosamente, tenemos que tomar en cuenta para ver que el ser humano cayó de su estado moral y entonces arrastró a la misma creación. Pero antes de eso,
no había problema y no hay problema en que la materia es buena. Y luego la palabra final que siempre encontramos, ¿no? Y fue la tarde y la mañana un día, como dice el hermano Manuelito. ¿Qué más observamos aquí en Génesis? Se muestra que el responsable último, el responsable de la producción o el responsable de la producción de la tierra es el mismísimo Dios. Desde el versículo 9 al 13 vemos la descripción, por ejemplo, la formación de los mares, la tierra por parte de Dios. Él lo está haciendo. Él se hace responsable de que los mares, de que las aguas produzcan peces, de que la tierra produzca plantas. Él es el responsable directo. En el versículo 11 dice que la tierra produzca vegetación. Si Dios no hubiese ordenado, la tierra no produciría absolutamente nada. En Marte, para Marte no fue esa orden. Para Júpiter no fue esa orden. Fue para la Tierra. Y entonces se organizó todo de tal manera que la Tierra produce por el orden, por el fiat de nuestro Dios o por el orden de nuestro Dios. Árboles que den fruto en la tierra, que den fruto según su género, con su semilla en ellos, todo es parte de lo que Dios ha ordenado. Si se dan cuenta. Y Él es soberano, incluso al marcar y ordenar nuestras vidas. En el pasado, ¿por qué muchos tomaban al sol, a las estrellas y a la luna como dioses? ¿Saben por qué? Porque el sol ordenaba el día y la luna ordenaba las vidas de las personas. Comienza a salir el sol, ¿cómo sucede ahí en tu chacra en Pau Gil? Sale el sol 5:30 de la mañana, al despertar, vamos a trabajar, desayunamos y a trabajar. Se va ocultando el sol, ya el sol se está yendo, se está ocultando. Estamos cansados, tenemos que ir a dormir. Eso pasaba en el pasado, cuando no había electricidad. El sol te marcaba la hora de trabajo, la hora de vivir, de ver, de observar, y luego el sol te marcaba que tenías que ir a dormir. Incluso te marcaba las estaciones. El sol, la luna y las estrellas ordenaban la vida de las personas. Y con esa idea comenzaron a pensar que de verdad el sol, la luna y las estrellas tienen cierto poder sobre el hombre para ordenar sus vidas. Y encontramos hasta horóscopos mirando el sol, la luna y las estrellas. Tontos, ¿no? Pero lo que vemos nosotros en la creación es que el día cuarto, Dios es soberano sobre estos marcadores que ordenaban la vida, que ordenan nuestras vidas. Claro que el sol ordena nuestras vidas, pero es Dios quien lo ha hecho así. Tú duermes de noche, no de día. Aunque algunos después de comer creo que voy a digestar, dicen, ¿no? Por eso adoraban al sol y a la luna, porque ordenaban la vida de los demás. Y Dios, pero nos muestran, hey, espérate, no tienes que adorarlo. Yo los he creado, dice. Yo los he puesto ahí para que ordene el ciclo de vida del hombre. Pero fui yo quien lo puso, dice Dios. Es Él quien lo hace. Hizo las estrellas. Imagínate todo la cantidad de estrellas que tenemos. Ponte, miren por favor, cuando estén con el cielo completamente despejado en la noche, mire el cielo estrellado. Millones y millones de estrellas. Pero muchas de esas estrellas son más grandes que el mismísimo sol, sino que están tan lejos que no los puedes ver en todo su tamaño. Pero hay estrellas inmensísimas que nuestro Dios ha creado. Y dice aquí en el texto que Él lo hizo en un día. ¿Te imaginas el poder de nuestro Dios? Hizo el mar, hizo los monstruos marinos, mostrando su soberanía sobre las fuerzas terrenales más poderosas. En el pasado tenían miedo de que el mar se salga, igual que ahora, ¿no? Peligro de tsunami, ¿no? Un pequeño temblor y ya están alertando las costas. Tenemos miedo de la bravura del mar. Pero Dios nos dice, yo lo creé. Al final soy yo quien tiene el control sobre ellos. En el pasado tenían miedo a los grandes monstruos marinos. Y Dios dice, yo los creé. Yo lo controlo. Yo lo hice. Yo los hice. Pero por último, en el día 6, Dios muestra que el pináculo de su creación es el ser humano. Y por eso creemos que
no hay millones de años aquí. No está centrado en mostrar millones de años para la creación, para la existencia del hábitat del hombre, sino que se nos muestra la creación de Dios, de toda la materia y el ordenamiento que Él tiene para poner a su ser que muestra toda la sabiduría, el poder y orden de nuestro Dios, quien es el hombre. Y lo crea a su imagen conforme a su semejanza. No crea el deseo de Dios en su narrativa no es mostrarnos la importancia de la creación, sino mostrarnos la importancia al final del hombre sobre la creación. Si tú tienes millones de años, el hombre queda reducido a algo insignificante. Pero si tú ves los 6 días de la creación, ves más bien Dios trabajando para que al final sea el hombre enseñoreándose sobre esta creación, mostrándonos al hombre como Dios en su máximo esplendor creativo. Ese es nuestro Dios, maravilloso. Pero en este punto, una vez más, déjame decirte, si tú crees que son millones de años, no hay problema. Podemos seguir siendo hermanos. Pero lo que sí no debes creer es en evolución. Las Escrituras sí por ningún lado te dicen que el hombre ha evolucionado, que ha saltado de una especie a otra. Aunque algunos tal vez pudiéramos parecernos a un mono, pero no es porque hayamos evolucionado. No es así. La evolución es algo que las Escrituras sí no te lo permiten, no lo aceptan. Si crees en millones de años, pudieras tener microevolución, pero macroevolución no te acepta las Escrituras. Es más, ni la misma ciencia ha demostrado que el hombre ha evolucionado. No lo va a poder hacer, porque Dios creó todo según su especie, según su género, y ese es el Dios maravilloso que adoramos. Pongamos de pie para terminar.